Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alejandro Rubio y os doy la bienvenida a la segunda parte de la entrevista con Álvaro Pinteño. Si no has visto el primer episodio, te recomiendo encarecidamente que vayas a verlo antes de escuchar este programa, para conocer a Álvaro y también escuchar todo lo que nos aportó hablando sobre el dolor. Fue espectacular. En esta segunda parte vamos a relacionar el dolor con factores como la terapia manual y el ejercicio. Álvaro nos explicará, entre otras cosas, por qué funciona la terapia manual y si es buena idea realizar el ejercicio sin dolor siempre. Después de terminar con la entrevista, no te vayas. Al final os dejamos una sorpresa en forma de mini podcast extra muy especial y sobre todo práctico. Antes de comenzar, me gustaría recomendaros un nuevo proyecto en el que he puesto mucho tiempo y mucho cariño. RR Fisio es el nombre que recibe la línea de ropa que he creado para fisioterapeutas, entrenadores y amantes del cuerpo humano. Podéis encontrarla en nuestra página web www.fisioterapiamovimientoysaludfms.com o en Instagram @rrfisio.shop. No os entretengo más, os dejo con la entrevista y espero que vosotros la disfrutéis tanto como nosotros disfrutamos grabándola con Álvaro. Álvaro, a día de hoy sabemos que con nuestras manos no somos capaces de alterar la estructura y la composición de los tejidos del organismo. Sin embargo, la terapia manual tiene resultados. ¿Por qué funciona la terapia manual? Bueno, como bien comenta, a día de hoy la terapia manual parece ser que funciona modulando la sensibilidad del sistema nervioso. Entonces, no solucionamos problemas estructurales en los tejidos como vértebras desalineadas, como desequilibrios musculares, como nos han hecho pensar o como por lo menos me hicieron pensar a mí cuando estudié fisioterapia. Entonces, hoy día sabemos que el simple hecho de tocar puede reducir el dolor. Entonces, explicar y mostrar al paciente qué estamos haciendo y por qué es importante a la hora de obtener mejores resultados en nuestro tratamiento, esa educación previa de por qué y qué estamos haciendo, es súper importante. Si ponemos en una perspectiva muchísimo más amplia de por qué funciona el tacto o la terapia manual, hoy día sabemos que el tacto tiene tanto propiedades físicas como esa ubicación, esas áreas de contacto, la intensidad y la frecuencia que aplicamos, como propiedades emocionales. Es decir, propiedades emocionales relacionadas a la alianza terapéutica, a la relación como persona, esa amabilidad, la afectividad. Entonces, bueno, la terapia manual va a tener efectos a nivel de la modulación analgésica, por esa modulación a nivel nociceptivo de la vía mediante la fibra A beta y la fibra y las vías, o sea, de esa fibra A delta y de tipo C. También podemos tener respuestas afectivas, ya sea por la activación de dopamina, de serotonina, de opioides, de vías endopaminérgicas, y por efectos también en la reorganización somatosensorial, sobre todo a nivel de la reorganización cortical, de la discriminación táctil y mejorando también así esa percepción corporal. Entonces, para que todo esto quede mucho más claro, ¿por qué funciona la terapia manual? Yo a mis pacientes se lo suelo explicar siempre con el hecho de pisar una chincheta puede ser doloroso, pero probablemente si estuviésemos huyendo de un león, pues no lo sería tanto. Entonces, ¿por qué? Nuestro cerebro tiene la capacidad suficiente de liberar una serie de sustancias químicas que van a afectar a nuestro dolor, ¿vale? Entonces, durante una emergencia, que en este caso sería huir del león, ¿vale? Nuestro cerebro siempre se va a centrar en la supervivencia, es decir, en qué tan peligroso es esto para mí en este preciso momento. Entonces, posiblemente el pisar una chincheta en ese momento sea irrelevante en comparación con huir de un león. De esa manera vamos a activar el sistema de modulación endógena del dolor y nuestro cerebro va a liberar pues, esas sustancias químicas, como he dicho, que podemos liberar cuando aplicamos terapia manual, ¿vale? Que
dopamina, serotonina, endorfina, endocannabinoides. Dependiendo del tipo de terapia manual, la proporción de estas sustancias químicas varía, ¿vale? Y es diferente de una terapia manual respecto a otra. Es decir, no es lo mismo dar un masaje que una manipulación vertebral. Entonces, bueno, esas sustancias químicas que se liberan, que son las analgésicas o proanalgésicas, lo que van a hacer es que van a bloquear esos mensajes de peligro que llegan hasta nuestro cerebro para ser procesados. Entonces, de esa manera, pues gracias a la modulación endógena, pues vamos a poder huir del león sin darnos cuenta de esa chincheta que hemos pisado. Entonces, la terapia manual funciona por esos mecanismos de inhibición o de modulación descendente. Es decir, como ya sabíamos, la terapia manual no altera la estructura ni la composición del tejido, sino que estimula una serie de procesos que suceden a nivel del sistema nervioso central, analgésicos descendentes, que al final generan una reducción de esa percepción del dolor. Y en cuanto al ejercicio, que es la última de estas 3 herramientas que nos queda por nombrar, es un factor importante el dolor a tener en cuenta. Repito esto. ¿Es un factor importante a tener en cuenta a la hora de realizar ejercicio? Bueno, hoy día sabemos que las expectativas sobre el efecto del ejercicio en relación al dolor pueden determinar el potencial hipoalgésico o hiperalgésico. Entonces, por eso, como bien hemos comentado antes, reconceptualizar el dolor y el significado que le da la persona a su dolor o al ejercicio es súper importante. Es decir, la educación, por así decirlo, no es negociable en nuestros tratamientos. Entonces, por norma general, los pacientes con dolor, ¿vale?, suelen tener expectativas negativas a ejercicios de alta intensidad, y los pacientes con dolor tienen mejores expectativas a ejercicios de baja intensidad. De ahí la importancia de una educación previa y de saber reconceptualizar eso, de no por aplicar mayor intensidad tu sintomatología tiene que aumentar, ¿vale? Y eso el paciente lo tiene que saber. Entonces, también sabemos que pacientes con mayor sensibilidad al dolor, pues parece ser que no presentan hipoalgesia inducida por el ejercicio, en comparación con esos pacientes que presentan una menor sensibilidad. Entonces, la intensidad sí, pero tenemos que darles esa herramienta de automanejo suficiente. Yo muchas veces les suelo decir a los pacientes que el dolor no es ningún impedimento para realizar ejercicio, sino más bien todo lo contrario, una necesidad para que puedas o debas de hacer ejercicio. O sea, la frase que suelo repetir 1.000.000 de veces por redes sociales es muévete como puedas, pero muévete, fomentando un poco eso. ¿Y qué herramientas tenemos para ser capaces de gestionar el dolor durante el ejercicio? Herramientas muchísimas, o sea, desde la educación hasta métodos más novedosos hoy día, como la imaginería motora, aunque se venga haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero ahora está muy de moda, la terapia espejo, la realidad virtual, el foco atencional, el entrenamiento de visuomotor, el flossing o el entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo. O sea, herramientas para hacer ejercicio con menos dolor hay muchísimas, y para hacer una exposición graduada muchísimas. Entonces, hemos hablado en todas las entrevistas de la importancia de la atención en el dolor, y hoy día sabemos que la curación de un paciente con dolor persistente pasa y se va a ver influenciada por tener una mayor flexibilidad en sus redes atencionales, es decir, la capacidad que tenga el paciente de saber poner su foco atencional. Entonces, el foco externo es una de las estrategias que yo suelo utilizar muchísimo en consulta, que puede ser el empleo de un metrónomo, que creo que lo he hablado alguna vez contigo, ¿vale? Para sacar, por así decirlo, de ese estado de rumiación del paciente, de ese enganche al dolor. Entonces,
si tú le dices al paciente que tiene que estar pendiente a ese foco externo, al tempo que tú le pautas para realizar un determinado ejercicio, esa nueva demanda, ese nuevo esfuerzo cognitivo va a hacer sacar al paciente de esa reatencional del dolor por esa nueva atención donde tiene que prestar atención. Entonces, para mí me resulta muy útil utilizar esos focos externos. Sí, de una manera muy sencilla explicarlo para que se entienda. Y otra estrategia también que suelo utilizar muchísimo es la estrategia, al fin y al cabo, de modificación de síntomas. Es decir, dar al paciente diferentes formas para que se puedan mover o mejor o que se sientan mucho más seguras. A lo mejor una sentadilla pasa por ponerle disco en los talones o simplemente el empleo de un kinesio tape, que no tiene por qué ser tampoco el frozen, educarle previamente por qué le pones el kinesio tape para no hacerle dependiente de un vendaje X en determinada articulación, en determinado sitio, ¿vale? Sino que simplemente es un input sensitivo que ya sabemos, como la terapia manual, como el tacto, va a modular el dolor, va a darle mayor seguridad al paciente, va a permitir que se mueva con mayor seguridad, va a modificar sus síntomas y por consiguiente va a poder realizar la demanda, el ejercicio o el movimiento que tú le pautes con la dosis específica, sin dolor o con menos dolor. Es decir, que entonces tenemos que utilizar todas las variables que tenemos en nuestra mano para que se pueda realizar ejercicio con mayor autoconfianza y menor percepción de amenaza, ¿verdad? Exactamente, que el objetivo es que el paciente se mueva con menos dolor. Es decir, que no asocie una amenaza al movimiento, darle mayor seguridad para que su percepción de seguridad siempre sea mayor que la percepción de amenaza. Entonces, Álvaro, sabiendo esto, ¿debemos evitar trabajar con dolor? Hoy día sabemos, ¿vale?, que parece ser que es beneficioso trabajar con algún tipo de dolor o con molestias. ¿Por qué? Si nuestro paciente acaba aprendiendo, acaba asociando por sus pensamientos catastrofistas que el dolor es malo, que debe de evitar el movimiento, va a aumentar su hipervigilancia y por consiguiente va a aumentar su percepción de amenaza y va a aumentar lo que es la discapacidad y va a entrar en ese círculo vicioso donde se cronifican los dolores. Esto se explica muy bien por el modelo de miedo-evitación. Entonces, si yo educo al paciente, le doy las herramientas de autogestión suficiente, con mayor confianza, indirectamente voy a estar actuando sobre esas banderas amarillas que hemos comentado antes en la entrevista, y vamos a estar actuando sobre esas conductas de miedo-evitación. Por lo tanto, no se debe de evitar a priori el ejercicio con dolor. Simplemente tenemos que modificarlo para que el paciente sea capaz de hacerlo de manera segura, con menos dolor o con molestia. Entonces, yo para ello, normalmente los fisioterapeutas y los profesionales sanitarios cometemos el error de estar constantemente midiendo el dolor, midiéndolo con la típica escala EDA, con la intensidad del dolor. Entonces yo cuando realizo ejercicio con los pacientes, una estrategia que me gusta mucho, que se las vi y me la explicaron Adam Makins y Ben Comar, donde utilizar al fin y al cabo la intensidad del ejercicio, es decir, que el foco atencional cuando el paciente hace ejercicio esté en la escala de esfuerzo, no esté en la escala de dolor. De esa manera, como hemos comentado antes, vamos a tener mayor flexibilidad cerebral y poquito a poco vamos a ir consiguiendo eso. Entonces, por así decirlo, una escala de esfuerzo sobre 10, ¿vale? Pues 4 sería demasiado fácil, 5, 8 sería la carga óptima de trabajo y 9 o 10 pues ya sería ya demasiada carga. Entonces, ¿eso quiere decir que no debamos de utilizar la escala de intensidad del dolor? No. Podemos hacer una simbiosis, por así decirlo, entre escala de dolor y el RPE, la escala de esfuerzo, donde, por ejemplo, si un paciente tiene una intensidad 3 sobre 10 en la escala de dolor, o lo percibe así, pues
sobre 10, el 7 restante lo podríamos aplicar a escala de intensidad de esfuerzo, ¿vale? Por el contrario, si un paciente tiene mucho más dolor, ¿vale? Y representa un 6 sobre 10, pues el 4 restante sería de esfuerzo. Entonces, así a grosso modo, para que quede claro, por lo menos intento que quede claro, es si tenemos un dolor EVA de 7-10, aplicaremos un RP, una escala de esfuerzo entre 0 y 3, donde por norma general el paciente va a presentar un dolor intenso y debemos de trabajar con un esfuerzo suave. Si el paciente tiene una intensidad del dolor entre 4 y 7, pues el esfuerzo va a ser entre 3 y 6 y el paciente va a presentar ese dolor moderado y el esfuerzo debe ser moderado. Y si el paciente ya apenas tiene dolor entre 0 y 4, pues sí podemos aumentar esa intensidad, ¿vale? Es decir, el paciente no va a tener dolor o va a tener molestia y el esfuerzo va a ser mucho más elevado. El problema de todo esto, que al igual que el dolor, el esfuerzo es muy subjetivo y por norma general el paciente suele esforzarse menos de lo que realmente puede, ¿vale? Entonces el empleo del RPE, de las escalas de esfuerzo, también requieren práctica, de educación al paciente y requiere también de formación. Al fin y al cabo son variables que tenemos ahí, debemos de ser conscientes de nuestras limitaciones, de nuestros propios egos también, de medición y bueno, es el alto precio que tenemos que pagar de la complejidad que requieren estos pacientes y demás. Álvaro, pues esta es una herramienta muy útil porque al final el dolor va variando en función de los días, no sigue un proceso lineal. Algunos días el paciente tendrá menos dolor, otros tendrá más, y de esta forma el paciente puede autorregularse la carga que se necesita para trabajar con un dolor u otro. Pero sí que te quiero hacer una pregunta, porque como tú bien has comentado antes, el foco de atención es fundamental para trabajar con dolor y sentirse más seguro y con un foco externo al dolor poder trabajar mejor, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si utilizamos una escala EVA para que el paciente regule la carga que se pone o una combinación entre EVA y RPE, al estar el foco de atención centrado en cuánto dolor tengo, no podría el paciente mantener demasiada atención en cuánto le duele y a lo mejor utilizar solo una RPE sin combinar con la EVA podría ser más útil para trabajar con un foco atencional externo. No sé si me he explicado bien. Mira, sí, vamos, yo te he entendido. Eso va a depender del paciente que tengamos delante y de su nivel de autoeficacia percibido. Si yo veo que presenta una variable de hipervigilancia, ¿vale? Tendría más sentido hablar desde un primer momento en escala de esfuerzo o en ese RPE. Al igual que si el nivel de autoeficacia es bastante elevado, pues no va a tener ningún problema, incluso va a ser hasta, o puede llegar a ser más preciso el empleo combinado ese. Al igual que hoy día sabemos que, por ejemplo, las personas asintomáticas que no tienen dolor para desarrollar mayor hipertrofia y mayor fuerza tienen su diario de entrenamiento, ¿vale? Yo a los pacientes en determinados momentos del proceso de recuperación, y no en todos, también le hago ese diario de dolor o ese diario de ejercicio para que se autorregule. Lo que pasa que, ya te digo, si es muy hipervigilante, no se lo mando desde un primer momento porque ya sabemos que puede llegar a aumentar lo que es el dolor. Entonces, tenemos muchas limitaciones ahí. Sé que hay más herramientas para medir el nivel de esfuerzo y todo eso, pero yo te digo, como mi objetivo no es mejorar el rendimiento de la persona y mi objetivo final es que el paciente se mueva sin dolor, vuelva a realizar su actividad de la vida diaria sin dolor, cuando lo consigo y cuando ya veo que estoy muy limitado de eso, siempre derivo a compañeros que van a saber manejar muchísimo mejor que yo estas variables, este nivel de esfuerzo, esa intensidad y los relaxadores al fin y al cabo para algo están, tampoco tengamos que quitarles el trabajo. O sea, cuando no sepamos deriva y ya está. Y para
conseguir que un paciente se mueva sin dolor o vuelva a hacer sus actividades de la vida diaria sin dolor o vuelva a manejar medias cargas, tampoco es muy necesario ser tan preciso y medirlo todo perfecto, también te lo digo. Yo, siendo realista, te mentiría si te digo que paso siempre todos los cuestionarios, todo perfecto y eso, porque va a depender mucho de la persona que tenga delante. Álvaro, pues para ir cerrando un poquito esta charla, ¿con qué claves o tips crees que deberían quedarse los oyentes de este programa? Bueno, como bien has comentado al principio, que para ser mejor fisioterapeuta quizás todo pase por ser mejor persona, ¿no? Entonces yo siempre digo que nos han engañado, que para ser mejor fisioterapeuta no necesitamos saber todas las técnicas del mercado, que se centran sobre todo en ese corto plazo, sino que ser mejor fisioterapeuta pues pasa por ser mejor persona, y quizás sea la mejor herramienta que disponemos y que, por desgracia, pues no nos han enseñado a utilizar. Ya te he dicho antes que en la universidad, con suerte, nos enseñan a reconocer signos y síntomas, pero no se paran mucho a desarrollar esas habilidades comunicativas, esas habilidades sociales, y no tiene mucho sentido, porque si tratamos con personas deberíamos de saber relacionarlo y tratar y comunicar con personas. Entonces, por un lado, hay que actualizarse siempre, imprescindible, y lo recalco, el estudio actualizado de patobiología y de neurofisiología del dolor, porque tratamos con personas que tienen dolor, y preocuparse más también pues por estudiar y aprender esos principios básicos que hemos comentado, de las cosas que hacemos y por qué las hacemos, para poder adaptarnos en sí en función a la persona que tengamos delante y poder nosotros mismos diseñar nuestros propios métodos. O sea, no tener que estar constantemente haciendo cursos sobre X, sino aprender los principios básicos de por qué funcionan las cosas y poder nosotros adaptarnos a la persona, y en base a ello, pues idear, por así decirlo, en nuestros propios métodos. Y principios básicos, pues eso, a los que hemos comentado: la alianza en terapéutica y el razonamiento clínico, base siempre nuestra base. Educación, no solamente aprender sobre neurofisiología del dolor, sino también aprender cómo aprendemos, cómo poder hacer más fácil al paciente que aprenda. Ejercicio terapéutico, no nos queda más remedio que saber un manejo muy básico de las variables de volumen, intensidad, frecuencia, patrones de movimientos básicos, selecciones de ejercicio, tempo. Todas esas variables básicas las tenemos que saber manejar, por lo menos a corto plazo, para conseguir y darle esa estrategia suficiente al paciente para que se mueva mejor. Y bueno, y al fin y al cabo, pues creo que poco más. Quizás pues no sé qué más decir, tampoco se me ocurre mucho más. Bueno, yo creo que no queda mucho por decir, creo que ya está todo dicho, y me gustaría preguntarte ahora, a toda la gente que ha escuchado toda esta pedazo de masterclass que has dado sobre alianza terapéutica y dolor, pero que quieran seguir aprendiendo un poquito más, ¿qué lectura o qué autores les podrías recomendar? ¿Sobre alianza terapéutica? Alianza terapéutica o educación en dolor, todo este tema que hemos hablado, dame 2 o 3 lecturas para los oyentes. Bueno, para salirme de lo básico de todo lo que está descrito hoy día, de si Butler, que si Morley, que si Gifford, hay un paper que a mí me gusta mucho sobre neurofisiología del dolor, ¿vale? Que habla de las 3 matrices del dolor de García Larrea, ¿vale? Ese sería uno. En cuanto al libro de alianza terapéutica, en español hay poco. Quizás en español podamos basarnos en esa entrevista motivacional, que es el título, el autor ahora mismo no me acuerdo, pero después autores como Farin, como es que todos así no me lo sé porque no son muy reconocidos. Hay un libro en inglés que se llama Alianza Terapéutica, en inglés, Alianza Therapeutic, que sí, también está bien, pero ya te digo, es muy complejo sobre esto, algo muy específico. Y después, sobre cómo aprendemos, hay un libro que me estoy leyendo ahora que me está gustando muchísimo, que se llama así, Cómo aprendemos, de Héctor Ruiz.
A mí la verdad que si queremos ser mejores educadores en dolor, pues quizás pasa por saber cómo aprendemos. Perdona que te interrumpa, pero también creo que es un momento perfecto para hablar, y yo supongo que hablarás de todo esto y mucho más en tu propio libro, ¿no? Sí, bueno, yo, a ver, a mí tampoco me gusta ser, o sea, al fin y al cabo está ahí. Es un proyecto que llevo desde hace ya 2 años, o más de 2 años quizás, donde al fin y al cabo pues he dividido en 4 libros todos estos principios básicos: alianza terapéutica y razonamiento clínico, que es el primero que va a salir. Lo que pasa que ahora, bueno, con la que tenemos liada con el coronavirus y con el problema de registrar las cosas y el cierre de oficinas, pues se ha complicado un poco la cosa, pero bueno, saldrá pronto ya. El segundo libro sería pues educación en dolor. El tercero, pues ejercicio terapéutico enfocado a eso, a dar todas esas herramientas básicas que hemos hablado de volumen, intensidad, frecuencia y demás, y cómo conseguir que el paciente se mueva y darle esa estrategia diferente al paciente para que se mueva sin dolor o con menos dolor. Y ya finalmente pues todo esto que hemos estado hablando un poco a nivel de introducción de por qué funciona la terapia manual del siglo XXI. O sea, enfocar toda la terapia manual que nos han enseñado al siglo XXI, a cómo debemos de aplicarlo. Pues mira, desde aquí invito a todos nuestros oyentes a que estén pendientes de ese primer lanzamiento. En las redes del programa os informaremos cuando Álvaro tenga lista ese lanzamiento del libro, para que no os quedéis sin él, porque de verdad que con todo lo que sabe este chico, yo no me perdería esa lectura. Álvaro, ¿a quién te gustaría escuchar próximamente en el programa? Mira, sé que me lo comentaste y no lo he pensado, pero por romper un poco lo tradicional y eso, me gustaría ver a alguna chica, ¿vale? Muchas veces cometemos el error de siempre, pues así, que tampoco es ser machista, ¿sabes? Pero me gustaría ver a alguna. Entonces, no sé, así que se me ocurra, pues quizás que puedan aportar muchísimo. O Clara Verge, lo que pasa es que va súper liada, porque me consta. Raquel también va súper liada. Silvia, Aurora, creo que pueden ser buenas candidatas, o Laura Flix también. O sea, cualquier divulgadora que se lo quiera proponer, incluso Chris también, creo que lo va a aceptar y sería bastante interesante, porque tienen también muchas cosas que aportarnos. Perfecto, Álvaro, ya estoy en contacto con alguna de ellas y no te preocupes, que dentro de poco tendremos alguna por aquí. Pues entonces perfecto. Bueno, Álvaro, pues nada, darte la enhorabuena y las gracias a la vez. Nada, a ti. Espectacular, como siempre, escucharte, un gustazo, de las entrevistas que más he disfrutado y de las que más he aprendido, y nada, gracias por estar hoy con nosotros. A ti. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la entrevista? Si es así, puedes suscribirte a nuestro contenido en iVoox, Spotify o YouTube. Y si no quieres perderte nada del programa, puedes seguirnos en @fisioterapia, movimiento y salud, @sergiofisio11 y @rubioríos.fisioterapia. Estaremos encantados de recibir vuestro feedback. Recuerda que también tenemos un blog donde abordamos más temas relacionados con la fisioterapia en www.fisioterapiamovimientoysaludfms.com. Ahora no os vayáis, os dejamos con el clip extra de consejos prácticos para explicar el dolor a nuestros pacientes con Álvaro Pinteño. Vale, Álvaro, pues nada, seguimos con la entrevista. Sí, hombre, claro. Vale, Álvaro, pues ¿cómo podemos explicar el dolor a los pacientes de una forma sencilla? Yo suelo utilizar siempre muchísimas metáforas y analogías. Entonces, bueno, si quieres, pues te explico las más comunes que suelo utilizar, ¿vale? Para explicar el dolor persistente, como ya sabéis, es muy típica, es muy conocida. Siempre suelo utilizar la falsa alarma de incendio, es decir, decirle al paciente que vamos a comparar su dolor con una alarma de incendio. Entonces, imagínate que tú estás fuera de casa y te llega un aviso a tu móvil de que ha sonado la alarma de tu casa.
Entonces tú automáticamente se avisa a los bomberos y cuando los bomberos van a tu casa te dice, oye, mira, falsa alarma, ¿vale? Échate tranquilo que no había nada. Y dices, joder, pero si me ha sonado la alarma. Entonces te suelen decir que el problema pues posiblemente sea de esa alarma, es decir, que los sensores de la alarma, ¿vale? Estarían muy sensibles y que por eso ha saltado con humo, por ejemplo. Entonces, en el dolor sería nuestro sistema nervioso que estaría más sensibilizado, ¿vale? Y que el objetivo de nuestra terapia va a ser desensibilizar ese sistema nervioso mediante estrategias de fisioterapéutico, de terapia cognitivo conductual, de educación, de terapia manual, para hacer esa alarma mucho más precisa, ¿vale? Otra que suelo utilizar mucho es, sobre todo con ingenieros, que me da muy bien porque lo entienden muy fácil, con cualquier persona que esté muy familiarizada con la informática. Al fin y al cabo, la educación tiene que estar lo más individualizada posible al paciente y utilizar esos términos, esos conceptos, ese lenguaje, que el paciente sepa lo que le queremos transmitir sin que previamente tenga conocimientos previos sobre neurofisiología, ¿vale? Entonces, otra de las estrategias, pues dependiendo del perfil del paciente o de las metáforas que podemos utilizar, sería comparar el dolor, ¿vale? Con un software o con el hardware, es decir, con un problema en el ordenador, si es de software o de hardware. Es decir, el hardware sería esas partes externas que en nuestro organismo, pues, músculos, tendones, ligamentos y eso. Entonces, cuando normalmente tenemos un problema, tienes que cambiar la pantalla, el teclado, el disco duro, la memoria RAM o algo, sino normalmente suele ser un problema en el software, ya sea o por un virus o por lo que sea. Entonces, el software de nuestro organismo sería nuestro sistema nervioso. Entonces, como bien hemos explicado antes, en dolor persistente, en dolor crónico, los problemas normalmente van a estar en esos cambios que ocurren a nivel del sistema nervioso. Entonces, para explicar al paciente muchas veces que el daño en el tejido no tiene que ser de dolor y que el problema puede venir de otra cosa, ¿vale? Suele venir también bastante bien. Es decir, asociaríamos el hardware al daño tisular, ¿no? Daño en los tejidos, y el software sería más una mala adaptación de ese dolor a nivel sistema nervioso, a nivel comprensión del propio dolor y a nivel de todos los factores tan complejos que rodean la sensación de dolor a largo plazo, ¿no? Así es. Después, también hoy día sabemos que el dolor implica atención, ¿vale? Entonces, en esos pacientes muy hipervigilantes, les suelo explicar siempre los ruidos en una casa comparándoselo con un robo. Por ejemplo, imagínate que estás en la típica cabaña de campo, que es de madera, ¿vale? Y que tú vives ahí durante toda tu vida. Lo más normal es que por la noche la cabaña de madera pues tenga sonido, esos ruidos de crujidos de la madera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como tú estás familiarizado con esos sonidos, pues no le prestas atención. Pero imagínate que donde tú vives en tu cabaña de madera hay 5 cabañas más de tus vecinos y te encuentras a 2 que te dicen, oye, ten cuidado porque la noche anterior ha habido robos en la zona y han robado a este y a este. Pues esa misma noche, seguramente si tú oyes algún ruido en tu casa, ya no lo vas a reconocer como familiar, ya te va a entrar esa duda de si hay alguien que está entrando a robar. Tu nivel de atención y de hipervigilancia va a aumentar. Entonces, con los pacientes con dolor persistente ocurre lo mismo. Si el paciente no sabe qué le pasa, tiene esa incertidumbre, lo más normal es que presente algún tipo de bandera amarilla como es la hipervigilancia. Entonces, volveríamos a hablar de lo mismo de antes, ¿no? La complejidad y la gran cantidad de factores. Uno de ellos, en este caso, la atención, fundamental para entender el dolor que sufren nuestros pacientes. Exactamente. Esto simplemente sería para explicar al paciente cómo la hipervigilancia y cómo ese foco atencional constantemente en su dolor
es como si siempre estuviese pendiente de si le están intentando robar. Entonces, por eso en nuestra historia clínica, en la primera sesión, debemos de responder al paciente a esas típicas 4 preguntas de Gifford, que es ¿qué me pasa? ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Y qué puede hacer el paciente para mejorar su situación? Al fin y al cabo se le va a transmitir tranquilidad, va a disminuir su incertidumbre y posiblemente su hipervigilancia al dolor también se vea disminuir. Yo uno de los problemas que veo hoy día es que el exceso de uso de bandera amarilla. Ahora parece ser que está muy de moda y los profesionales embanderamos a los pacientes con variables psicológicas que pueden predisponer a que el dolor persista en el tiempo, pero que son totalmente normales. Tú imagínate que tú no tienes el conocimiento previo de patología que tienes sobre el dolor y tienes dolor de hace 3 meses y que no se te quita y que no sabes qué es lo que te pasa. Pues lo más normal es que presentes esa hipervigilancia o presentes algún tipo de bandera amarilla. Entonces es como si constantemente estuvieras viendo ruidos y viendo a ver si hay un ladrón, cuando normalmente esos ruidos que llevas escuchando durante toda tu vida, que llevas viviendo ahí, no le has prestado atención porque no le dabas importancia. No sé si queda clara así. Sí, además súper interesante porque bueno, es lo que tú dices, muchas veces como que encasillamos a los pacientes y asociamos la actitud, ¿no? La forma de entender cada paciente al dolor como hipervigilante, kinesiofóbico, cuando realmente lo que esto puede denotar es una falta de empatía. Esas etiquetas que estamos poniendo es lo que tú comentabas en otras charlas. Al final, para ser buen fisioterapeuta o mejor fisioterapeuta, simplemente basta con ser mejor persona, con empatizar con ese paciente y con no clasificarle en kinesiofóbico, ojo, ¿cómo te sentirías tú si estuvieras en esta situación? Eso, a ver, ahí, si yo te preguntase a ti ahora mismo qué es empatía, ¿tú qué me dirías? Bueno, qué pregunta más complicada. Lo típico es el ponerse lugar en la otra persona, ¿no? Eso es. Pero es que también... Del otro, ¿no? Y ser capaz de... Pero normalmente dejamos de pasar por alto una variable muy importante en la empatía, que somos nosotros mismos. O sea, ¿de verdad vamos a empatizar igual con una persona si he tenido una discusión con mi madre 5 minutos antes o con mi novia que si tengo el mejor día de mi vida con ese paciente? Es decir, si yo no estoy bien y no estoy prestando atención en la otra persona, no voy a empatizar igual. Además, ¿quién te dice a ti que lo que yo creo que le puede pasar a esa persona o lo que yo creo que esa persona debería de hacer no es... O sea, yo no podía tampoco estar equivocado. O sea, con la empatía tenemos que tener también cuidado de no juzgar. No sé qué le ha hecho pensar a esa persona o qué le ha hecho venir a mí a pedir ayuda. Tampoco sé con certeza el contexto donde vive esa persona, donde se está desarrollando esa experiencia dolorosa. Y yo muchas veces, yo que trato con pacientes muy complejos, cuando me cuentan toda su situación, yo se lo digo, le digo, me encantaría poder ponerme en tu lugar, pero por suerte o por desgracia, lo único que te puedo decir es que te entiendo que estés así de mal y agradezco que me lo cuentes, pero nunca me voy a poder poner en tu lugar, porque lo mismo no sé lo que es que se muera un padre hace 3 años cuando estaba yo en mi mejor momento. Yo no lo he vivido, sé que se muera un padre pues tiene que ser una putada gordísima y que no nos preparan para ello, pero a lo mejor yo me lo tomo mejor y ella se lo toma peor, o él se lo toma peor. Y si esa persona encima y todo desencadena esas conductas de miedo, evitación a causa de eso, yo tengo que juzgarle y decir que porque no es capaz de sacar 15 minutos para hacer ejercicio. Es que yo tampoco sé si sacaría 15 minutos para hacer ejercicio en esa situación. Y ahí es donde entra en juego tu querida alianza terapéutica. Exactamente. Entonces eso te va a hacer que en una historia clínica, posiblemente si no sabes empatizar con esa persona, leer entre líneas, prestar la atención a esa comunicación no verbal del paciente, no vas a poder indagar sobre esos aspectos. Tú dices, oye, el típico paciente que te viene y tú dices, hay algo ahí detrás que no sé lo que es,
pero puede estar influenciando en el dolor y no consigo sacárselo. Y lo mismo estamos enfocando el tratamiento hacia lo que creemos, porque no hemos sido capaces de sacar ese jugo en esa primera sesión o en las 2 primeras sesiones, incluso en la tercera, y estamos enfocando el tratamiento en un razonamiento clínico sesgado o erróneo, ¿vale? Donde nuestras hipótesis no son del todo precisas y claro, la educación que aplicamos, el ejercicio que aplicamos y todo ello se va a ver sesgado y se va a ver erróneo y sobre todo no va a ser tan eficaz como esperamos. Por eso los factores inespecíficos siempre están en mayor proporción que los factores específicos en cualquier tratamiento. Joder, qué bueno, Álvaro, la verdad que estupendamente explicado. Yo creo que con estas metáforas vamos a ser capaces de enseñar a nuestros pacientes a entender. Yo al final cuando hablo de metáfora, y perdón por cortarte, sino simplemente para puntualizar y que quede claro, es no hay metáforas, por así decirlo, descritas como mejores o peores, o como más efectivas, como menos efectivas. Es decir, es verdad que hay descritas muchas, pero tener el ingenio suficiente y la capacidad de saber adaptarte a cada paciente. Si un paciente, yo qué sé, es motero, o le gusta las motos y eres capaz de explicarle el modelo de capacidades y demanda con depósitos de moto, pues lo va a entender muchísimo mejor. Entonces, utilizar un lenguaje lo más adaptado posible para explicar las cosas según el paciente que tengas delante y que la comprensión sea mayor. El problema es que, claro, el lenguaje no se puede programar. Tú no sabes el paciente que te vas a encontrar en consulta. Entonces, para ello es mucha práctica, muchísima práctica, fracasar mucho, aprender de cada error, leer mucho, estudiar mucho sobre ello y poco a poco ir aprendiendo. Eso es, sí señor. Pues Álvaro, te pregunto ahora por alguna metáfora para el dolor en relación con el aprendizaje y la memoria. Bueno, con el dolor. Pero, es la misma que te he contestado antes, pero para mí creo que se entiende muy bien, y es la de las mordeduras de la serpiente y el corte. O sea, que si quieres yo te la cuento y se la cuento a los que no estén viendo, y así hacemos ese pequeño spoiler. Tú imagínate que vas andando por el campo, ¿vale? O sea, ¿por qué el aprendizaje, o sea, por qué en cualquier experiencia de dolor lleva implícito un aprendizaje y una memoria? Si yo voy andando por el campo y noto en mi brazo un roce con una rama y no le presto atención, es decir, también metemos la variable de atención en la experiencia dolorosa, sigo andando por el campo, voy con mi familia, cuando llego a casa me di cuenta que en el brazo tengo un corte. Daño en el tejido no implica dolor. He llegado a tener un corte y mi atención no estaba puesta en ese corte, no he desencadenado dolor, y cuando llego a casa me di cuenta que a todos nos ha pasado con un corte o con el típico moratón. El típico golpe que te da y te mira y te ves un moratón y no sabes por qué es. Entonces, en ese mismo contexto, ese mismo ejemplo, vamos a cambiar lo que es la situación. Voy andando y siento otra vez el roce en el brazo, pero esta vez me doy cuenta que ese roce no era una rama, sino que ese roce era una mordedura de una serpiente. Y encima ya hace 2 días lo asocio a que vi un documental de las serpientes más venenosas del mundo, y esa serpiente se parece, que posiblemente puede ser el paciente que te llega a consulta y que su vecina del quinto ha leído en Google que lo que le pasa puede ser esto. Y ya lo asocia. Y encima esa misma mordedura ya lo experimenta como lo más doloroso del mundo, y claro, eso ya desencadena un aprendizaje y una memoria implícita al fin y al cabo ahí, en ese mismo momento, que posiblemente el día de mañana, si vuelve a ir al campo, nota un roce en el brazo, pues por un momento se va a acordar de la serpiente, porque nuestro cerebro siempre nos va a querer proteger para sobrevivir, y va a querer responder a esa pregunta de ¿qué tan peligroso es esto para mí en este mismo momento? Me acordaré de esa serpiente, miraré rápido y posiblemente no me haya mordido la serpiente. Claro, o sea, es que realmente el dolor es tan complejo, y es tan importante la interpretación
y la percepción de amenaza que tenemos sobre los estímulos que recibimos, que es lo que decíamos antes, que es muy complicado manejar el dolor y abordarlo de forma, y por lo menos describir unas pautas para abordar el dolor, al final es prácticamente imposible, porque cada sujeto con dolor es un mundo, cada persona tiene su propio mundo y es muy complicado tratar de definir el dolor, tratar de pautar estrategias para abordar el dolor, porque, joder, es tan complejo y tan amplio, tan subjetivo que se vuelve complicado. Al fin y al cabo, lo que tenemos que tener claro es que todas las variables que pueden influenciar en el dolor no van a influir de la misma manera en cada persona. Cada persona tiene un aprendizaje diferente, da significado diferente a las cosas. Entonces, por eso es tan complejo el dolor. Es verdad que tenemos que ser expertos en patología, en reconocimiento de patrones clínicos, en neurofisiología. Como te comenté antes, hay muchas cosas que a día de hoy no podemos medir y no implica que no haya daño en el tejido, sino simplemente a lo mejor no hemos sido capaces todavía de desarrollar los medios suficientes como para poder ver en una prueba de imagen un pequeño daño en el tejido, y lo mismo puede estar presente esa nocicepción. Entonces, hay que ser expertos en todo eso, pero si nos queremos dedicar al paciente con dolor complejo, con dolores muy maladaptativos, hay que estudiar esa variable psicosocial y tenemos que trabajar de manera interdisciplinar y aprender de un psicólogo, de médico, de anestesiólogo y de otros compañeros, porque nosotros mismos no podemos curar todo y no podemos saber de todo, y hay que saber de esos factores psicosociales para reconocer cuándo puede ser relevante, poder derivar a otro profesional o simplemente detectarlo y decir, hostia, no soy el profesional sanitario adecuado para él. Este paciente tiene una serie de características que yo, por mi conocimiento, no sé abordar porque a lo mejor estoy más especializado en patología aguda. Esta reflexión que has hecho define el modelo biopsicosocial tal y como nos lo han planteado. Yo creo, desde mi punto de vista, que esta definición muchas veces se ha quedado vacía, se ha quedado en el aire, se nos llenaba la boca hablando de biopsicosocial, de no hay que centrarse solo en lo biológico, pero creo que hacen falta discursos como el que tienes tú ahora mismo para entender lo que significa psicosocial. Pero es que al fin y al cabo es que biopsicosocial el problema que tiene es que constantemente estamos intentando identificar los tres impulsores de dolor, ese impulsor bio, ese impulsor psico y ese impulsor social o psicosocial. Llámalo en uno o en dos o en tres impulsores. Cuando realmente psicosocial es una palabra por una sola razón, o sea, es indivisible. No podemos dividir la palabra biopsicosocial en biopsicosocial. Entonces, ¿qué relevancia tiene? Pues la parte biológica es fundamental, o sea, es imprescindible, pero también tenemos que saber reconocer y saber adaptar la parte psicosocial a cualquier experiencia dolorosa. ¿Te ha gustado el programa? Si quieres estar al tanto de todo nuestro contenido, síguenos en Instagram en @fisioterapia, movimiento y salud y suscríbete en nuestras cuentas de iVoox, Spotify y YouTube. Además, si quieres ayudarnos a que sigamos creando contenido y a que sigamos mejorando, comparte esta entrevista y cuéntanos qué te ha parecido.